Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión de Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y vivir mejor. Nos da mucho gusto que estén conectados para estudiar juntos la palabra de Dios y vamos a ella, vamos a la palabra de Dios, pero no sin antes hacer nuestra declaración. Si todos tienen ahí su Biblia, espero que tengan su Biblia, la tengan a la mano y vamos a repetir juntos fuerte nuestra declaración que dice así: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy seré instruido en esta palabra y nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Excelente, vamos a abrirla en Deuteronomio, en el capítulo 6. Seguimos con este estudio donde estamos. Yo espero que usted esté aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Yo en realidad sí, bastante. No importa cuántas veces hemos leído la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios es viva, siempre la palabra de Dios es fresca. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6. Este es el sermón número 700. Desde que iniciamos Árboles de Justicia, llevamos el número de cuántas predicaciones hemos tenido los domingos por las mañanas. Y bueno, hoy es el sermón número 700. Muy bien, entonces Deuteronomio capítulo 6. Y voy a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Dice así. Para ubicarnos rápidamente, lo hemos estado haciendo cada domingo, el pueblo de Israel, esta nueva generación está a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés ha hecho un recuento del pasado. Ha dicho al pueblo cómo sus padres fallaron en obedecer a Dios. Ha mencionado las cosas buenas que han hecho, pero también las cosas malas y por qué no entraron a la tierra prometida. La razón por la cual no entraron es que no creyeron la palabra de Dios. Por eso para Moisés es muy importante que el pueblo entienda los mandamientos, las enseñanzas, las ordenanzas. Utiliza una serie de sinónimos para captar la atención del pueblo y ayudarles a entender que si ellos guardan los mandamientos de Dios, se van a cumplir los propósitos de Dios. Y es que Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos de tal manera que la gente quiera que nuestro Dios sea también su Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo de tal manera que la gente quiera que también sea su Dios. Vamos a entrar. Versículo 1. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que les enseñe. Moisés tiene esta responsabilidad como un padre espiritual de que el pueblo lo escuche a él, porque él trae la palabra de Dios. Él va a repetir la ley que les había anunciado 40 años antes a sus padres. Y ahora Moisés siente esta responsabilidad, la responsabilidad de un padre que le va a dejar un legado a sus hijos. Y le da estas instrucciones ante una época nueva, una temporada nueva que están a punto de vivir. Dios los quiere preparar, Dios mismo quiere instruir al pueblo para que tengan un rumbo claro, para que tengan una dirección bien precisa, que no haya duda, que no haya nada que quede en el aire, algo subjetivo, sino Dios va a ser muy claro. Y los mandamientos son muy claros. En el Evangelio no encontramos nada oscuro, no encontramos misticismo, no hay palabras que solamente la puedan escuchar o entender algunas personas. Dice aquí, ¿cuál es el propósito por el cual Dios quiere que sus hijos, que su pueblo y también nosotros guarden sus mandamientos? Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. Hay algo que Dios quiere. En primer lugar, que aprendas a tenerle temor a Dios. Temor y miedo no es lo mismo. El temor es una reverencia.
El temor es un reconocimiento. El temor es saber quién es Él. El temor es saber que no es nuestro igual, sino que Él es Dios. Y de repente nosotros nos olvidamos de quién es Dios y hablamos de Él con tanta ligereza. No hemos aprendido en ocasiones a poner límites, a tener respeto, a darle un lugar de reconocimiento y de honra. ¿Cuántos chistes hacemos acerca de Dios? ¿Cuántos chistes hacemos de Jesucristo? Y nos reímos porque no hemos aprendido a tener temor de Dios. Y alguien puede decir, ay, es que no hay que ser tan religiosos. No se trata de ser religiosos, se trata de que en tu corazón no puedes, como dice en los 10 mandamientos, no puedes tomar el nombre de tu Dios en vano. ¿Cuántas veces hablamos del nombre de nuestro Dios seguido de muchas groserías o tonterías absurdas? Y Dios dice, no. Tienes que aprender a respetarme. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos límites. Nosotros necesitamos entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Nosotros necesitamos aprender a tener un concepto adecuado de quién es Dios. Porque hoy en día cada quien tiene su propio concepto de Dios. Cada quien tiene su propio evangelio. De repente hay ideas muy absurdas, muy tontas, ¿no? Alguien ha anunciado, alguien ha dicho que Dios es la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué Dios tan pequeño? Eso es idolatría. Qué insignificante es tu Dios. Alguien piensa que Dios es una idea, es un pensamiento, pero no. Dios es una persona. No podemos tener nuestro concepto o decir, bueno, para mí Dios es esto, para mí Dios significa aquello. No, tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. No somos tan inteligentes, no somos tan sabios como para llegar a conclusiones correctas. Necesitamos ir a la palabra de Dios y dejarnos guiar por Él. Obviamente este mensaje, estos mandamientos no es para cualquier persona, solamente es para aquellos que se sienten identificados con Él y que saben que son de su pueblo, que son de Él, que sabemos que somos de Dios, que hemos hecho un compromiso con Él y por eso voluntariamente nos sometemos a sus designios, nos sometemos a sus mandamientos. Cuando yo digo que soy hijo de Dios, pero yo tomo el evangelio de acuerdo a como yo quiero, o tomo secciones de la Biblia de acuerdo a mi conveniencia, o justifico versículos para no guardarlos, no me estoy sometiendo a la palabra de Dios. Yo tengo que someterme. Y dice Pablo a Timoteo que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios. Hay quienes hablan mucho de la Biblia, pero nunca la han leído. Hay quienes tienen sus conceptos raros de que la Biblia es obsoleta. Hace unos días me enviaron un video muy raro de una señorita hablando en contra de la Biblia. Y yo dije, nunca la he leído. Porque es evidente. Es evidente. Entonces nosotros tenemos que aprender a someternos, a tenerle a Dios respeto, honor, reverencia. Tratar con mucho cuidado las cosas santas, las cosas de Dios. Ver y tratar todo lo que tiene que ver con Dios con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. Aquí es donde tú debes de entender, tú no mandas, yo no mando. Quien manda es Dios. Quien pone los límites, quien marca el camino a seguir es Dios. Y nosotros de una manera obediente, simple y sencillamente obedecemos. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques como como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Cuál es el propósito? Por un lado, que tengamos temor de Dios, que lo respetemos, pero por otro lado, fíjense, para que te vaya bien. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que nos vaya bien, no que nos vaya mal. El propósito de Dios nunca ha sido que nos vaya mal.
El propósito de Dios nunca ha sido que vivamos bajo maldición. De repente tenemos estos conceptos equivocados acerca de Dios en cuanto al Evangelio y pensamos que el Evangelio es aburrido porque no conoces el Evangelio. De repente creemos que el Evangelio hay que verlo con sospecha o empezamos a sospechar unos de otros y creemos que el Evangelio es juzgar al otro, condenar al otro, ser policías espirituales y ver quién sí cumple, quién no cumple, quién va a la iglesia, quién no va a la iglesia, y eso no es el Evangelio. El Evangelio tampoco te condena, al contrario, te libera. El Evangelio, al ser mal entendido, hemos creído que la humildad es ser pobre, es tener una autoestima baja. A veces hemos creído que la pobreza es un valor espiritual, que tenemos que someternos ciegamente a líderes, a personas y no a Dios. A veces creemos que el Evangelio es misticismo, cosas ocultas, secretas, que algunos cuantos tienen acceso. Algunos piensan que los pastores tenemos una conexión muy especial con Dios. No es así. Todos, si un pastor tiene una conexión especial con Dios, entonces todos los cristianos la tienen. Porque Dios no hace distinción. Y Dios quiere que te vaya bien. Y dice, les voy a dar esta tierra que fluye leche y miel. Este término, esta frase, leche y miel, ¿cuál es el significado? Lo voy a decir rápidamente. Cuando habla de leche y miel, se refiere al cuidado de un papá o de una mamá hacia sus hijos. ¿Qué es lo que necesita un bebé para vivir los primeros meses? ¿Qué es lo único que necesita? Lo único que necesita es leche, porque ahí están los nutrientes, ahí está todo lo que ese bebé necesita. No necesita comer carne, no necesita comer pescado, no necesita chilaquiles o estas cosas tan deliciosas. No, lo único que necesita para vivir es leche. Ahí está. Todos los nutrientes, todas las proteínas, todas las vitaminas, todo lo que necesita para crecer, para desarrollarse, para que su cerebro funcione bien, para que sus articulaciones, su corazón, sus pulmones se desarrollen. Y Dios dice, ahí fluye la leche. Es decir, le está diciendo al pueblo, ahí hay todo lo que tú necesitas, todos los nutrientes, todo aquello que vas a necesitar para vivir está en abundancia. Para que te desarrolles, para que crezcas. No vas a necesitar nada más, porque ahí fluye la leche. Y la miel, a los niños les gustan mucho los dulces, a los adultos también. Los dulces, cuando un niño es pequeño, les encantan los dulces. ¿Y por qué se los damos? No porque tengan nutrientes, no porque sean vitamina, se los damos porque es algo agradable. Es un deleite. Es más, nosotros después de comer buscamos un postrecito, ¿no? Y así hayamos comido muchísimo, no perdonamos un cafecito, un postrecito, unos fresas con crema, unos duraznitos, un pastelito, porque produce placer, produce alegría. Y Dios está diciendo, ahí en la tierra prometida, no solamente hay leche, todo lo que necesitas, sino también es agradable. Porque yo quiero que vivas bien. Quiero que disfrutes la vida. Pero por tener conceptos equivocados del Evangelio, creemos que Dios es malo, que no quiere que te diviertas, que no quiere que disfrutes de la vida. Por esos conceptos equivocados que tenemos. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros confiamos y creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, que quiere que vivamos bien, de una manera tal vez automática empezamos a amar los mandamientos. No hay mejor manera de vivir. Lo hemos dicho varias ocasiones, el guardar los evangelios no ganamos salvación. Ni siquiera ganamos que Dios nos quiera bendecir más. No dejamos a Dios con el ojo cuadrado. No, los mandamientos son una bendición para nosotros. Qué mejor manera de vivir que guardarlos, que aprenderlos. Y tenemos que conocerlos. No solamente hay 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que vimos la semana pasada con Pedro Emilio son un resumen, pero en realidad son 613 mandamientos. Ahora, Dios quiere que tengamos las prioridades bien definidas. Dice el versículo 4.
versículo 4 y versículo 5 son el centro de Deuteronomio. Es más, el resto de Deuteronomio va a ser una explicación de estos versículos que son claves. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí Dios es excluyente, no hay otros dioses, solamente soy yo. De repente creemos que podemos confiar en alguien más, que podemos confiar en algo más, en un trabajo, en un doctor, en lo que tenemos de dinero en el banco, pero Dios dice: no quiero que confíes en nadie, no quiero ni siquiera que confíes en ti. De repente decimos: es que tenemos que tener más confianza en nosotros, buscarnos dentro de nosotros. No se lo recomiendo, yo lo hice y encontré puras porquerías que le tuve que entregar a Dios. Pero cuando su palabra está en nosotros, empezamos a creer que en realidad no podemos acercarnos a nadie, no podemos confiar en nadie. Y en estos días, en este último año, creo que ha quedado muy clara esta enseñanza. No hay Dios, no hay trabajo seguro, no hay familia segura, no tenemos nada seguro. Lo único seguro es el Dios nuestro. Y dice este versículo: oye Israel, oye, pon atención. Quiero que me prestes atención a esto que te estoy diciendo, porque esto va a marcar tu vida para bendición o para maldición. Si tú me reconoces como tu Dios y no tienes otro Dios, vas a vivir una vida de bendición. Si no me reconoces como bendición, como Dios único, o quieres agregarme más cosas, tu camino va a ser de maldición. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. El amor en la Biblia es muy diferente a lo que nosotros creemos que es el amor. Nosotros cuando hablamos del amor hablamos de sentimientos, somos muy griegos. De sentimientos. ¿Qué sientes? Es que ya no siento que lo amo, es que ya no siento. Somos así como muy románticos. Y en términos bíblicos, el amor es una confianza. Es creer en la palabra de Él. Tiene una connotación de confianza y compromiso, no un sentimiento, es una convicción. La primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia es cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, ¿te acuerdas de Isaac, tu hijo, el que amas? Sí, Señor, ¿cómo no voy a acordar? Me costó mucho trabajo. Quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Si tú lo amas, si tú me amas, quiero que me lo entregues. Y había tal confianza de Abraham en Dios que se lo ofreció. Y Dios vio su corazón y Dios dice: ahora sé que me amas. Ahora sé que me tienes temor. Ahora sé que crees en mí. Y por eso, Abraham, te voy a bendecir y bla, 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 bla. Todas estas bendiciones tan hermosas. Porque en términos bíblicos, amar a Dios es una decisión. Es una convicción, no un sentimiento, porque un día amanecemos con el sentimiento de que amamos a Dios, leemos la Biblia, ponemos las alabanzas a Manuel Bonilla, no sé quiénes pongamos. Al otro día sientes que Dios se alejó de ti. Al otro día sientes que ya no eres cristiano. Al otro día sentimos que somos los más miserables de todos los pecadores. Por eso no podemos confiar nuestra relación, nuestro amor a Dios en un sentimiento, sino en una convicción. Esta relación estará establecida sobre el fundamento de la confianza. Hay cosas que no entendemos en la palabra de Dios por ahora. Tal vez las vamos a entender más adelante en nuestra vida, y así ha sido. Hay muchas cosas que de joven no entendía, pero ahora que han pasado los años puedo entender por qué Dios me las estaba diciendo, porque Él quería que guardara esas instrucciones. Y lo único que esperaba Dios era: no quiero que me entiendas, quiero que creas.
De repente Dios te va a decir, no quiero que entiendas por qué tienes que dar una ofrenda, solamente quiero que lo entiendas y quiero que lo obedezcas. Si me amas, dijo Jesús, vas a guardar mis mandamientos. No es el sentimiento, es una convicción. Por eso amar a Dios, dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que hay en ti, con todo lo que eres. Esta relación de confianza es una respuesta apropiada a la fidelidad a Dios. No le hacemos un favor. Es una respuesta natural a lo que Dios es, a lo que Dios hace por nosotros. Amarlo, dice, con todo el corazón, con toda el alma. Jesús utiliza otro término que es un sinónimo, con toda tu mente. Es algo inteligente, es algo bien pensado. No existe la fe ciega. No es aviéntate, no, es bien pensado. Es amar a Dios porque es el producto de una decisión que he pensado. Lo he analizado y he llegado a la conclusión, Él es digno de que lo ame. Él es digno de que obedezca. Él es digno de que confíe en Él, de que tengo que servir, tengo que dar, tengo que comprometerme, tengo que compartir el Evangelio. Ese es el amor a Dios. Y dice, yo decía cuando leía, y con todas tus fuerzas, yo decía, ¿cómo así? ¿Será como apretar los dientes? No, tiene que ver con todo tu trabajo, con el fruto de tu trabajo. Por eso traemos ofrendas, por eso traemos diezmos. Es que no lo siento. Aquí no se trata de sentirlo. El amor se demuestra con las acciones, con una convicción de que es con todas mis fuerzas. Sí, con todas tus fuerzas. Aquí están mis ofrendas, y aquí están mis diezmos, y aquí están mis primicias. De repente la gente dice, ¿por qué piden tanto dinero? Es que tanto así quiere bendecirte Dios. Quiere ver qué tan confiable eres para que Él te dé más, para que pueda confiarte un poco más y después un poco más. El que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Pero si estamos ahí de remilgosos, de malcriados, no, pues nos piden mucho dinero. Dios no puede confiarte más, porque el amor a Dios es una relación de confianza. No lo entiendo, pero obedezco, porque creo en Él, porque confío en Él. Y dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Y aquí empiece a poner un poco más atención, pan en las orejas, porque dice, estas palabras, estos mandamientos van a estar sobre tu corazón. Este término sobre tu corazón en hebreo es un término muy interesante porque da la idea de un portón, de esos portones que había en las ciudades, donde por la noche se cerraban y había vigilantes. ¿Para qué se usan esos portones? Para cuidar con mucho detenimiento que entra y también que sale. Porque pueden ser que entren amigos encubiertos, o puede ser que haya personas que estén sacando riquezas. Y la idea de este versículo es que tú tienes que cuidar este portón. ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. No puedes dejar que cualquier cosa entre a tu vida. Y no puedes sacar de esas riquezas de Dios y darlas. Jesús dijo en algún momento, no den lo santo a los puercos, porque los puercos van a pisotear esas cosas santas, esas cosas bellas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra a nuestra vida. Música, programas de televisión, noticias, comentarios de la gente. Y hay cosas que de plano no debes de aceptar en ti. Y hay cosas que tienes que cuidar. No con cualquiera puedes abrir tu corazón. No con cualquier persona tienes que hablarle de las riquezas que hay en ti, de tus valores, de tus principios, porque se van a burlar de ti, van a pisotear lo que tú eres. Tus convicciones, tu fe, tu certeza en Dios. Por eso el filtro es la palabra de Dios. No nuestros caprichos, no lo que nosotros creemos. De repente nos creemos con una mente muy abierta y en realidad estamos más cerrados que una oreja de un muñeco, si las han visto. No tienen oído, no tienen ollito. Yo de chiquito decía, ¿cómo oyen? Y luego las que caminaban, ¿no? ¿Y cómo oyen si...? Y de repente así nuestros oídos están cerrados a lo que Dios dice. Cuida tu corazón, dicen Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él surge la vida. Ahora,
Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En la versión antigua dice, y estas palabras que yo te intimo hoy, estos secretos que yo te digo en la intimidad, estas verdades, este legado que yo te digo a ti en la intimidad, cuando me buscas, cuando oras, cuando lees mi palabra, van a estar sobre tu corazón. Para que una vez que estén en tu corazón, dice, y las vas a repetir a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en tus postes, en tus casas y en las puertas. Quiero que toda tu vida sea dirigida por mi palabra, porque es lo mejor. Y cuando vayas por el camino, hables con tus hijos de mi palabra. Y fíjense, usa cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando salgas y cuando entres, toda la vida. Y las vas a tener aquí. Algunos se fueron al extremo de usar esas cajitas que se llaman filacterías y ponérselas en la frente o en los brazos. No, Dios está diciendo, tienes que pensar en ellas y tienes que actuar en base a mi palabra. Piensa mi palabra y actúa en base a ella. Y donde quiera que vayas, dice en los postes, no se trata de poner cuadritos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, se trata de que toda nuestra vida, ¿por qué estamos comiendo esto? Porque Dios nos lo ha dado. ¿Por qué tenemos esta casa? Es que Dios es nuestro proveedor. ¿Y por qué esta ropa? Y empezar a hablar siempre de Dios. A nuestros hijos tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Es más, tenemos que atiborrarlos con enseñanzas bíblicas. No con textos precisamente, pero sí enseñarles que Jehová nuestro Dios es uno. Sí enseñarles que lo mejor que puede haber para nuestra vida es la palabra de Dios. Y la repetirás a tus hijos. Y es muy triste cómo las nuevas generaciones no tienen un rumbo a seguir en la vida. No tienen valores. No tienen límites. Las nuevas generaciones no tienen dirección de sus padres. Y aunque vivimos en la misma casa, no hay relación con nuestros hijos porque no les enseñamos la palabra de Dios. Y de repente está surgiendo una generación de padres. Y hablo yo de mí como padre y como los de mi generación, que de repente estamos diciendo, es que tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a vivir mi vida para hacer a un lado nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y los jóvenes están creciendo solos. Son niños de la calle, pero bien vestidos. Sí tienen dónde pasar la noche. Pero en realidad son niños abandonados, son jovencitos que están solos, porque no hay quien les indique. De repente habemos generaciones de padres que no tenemos la autoridad moral para decirles lo que es bueno y lo que es malo. No tenemos esta autoridad para decirle, hijo, no se dicen groserías porque yo no digo groserías, yo soy un ejemplo. No lo hay. Queremos que ellos actúen bien. Queremos que ellos se apuren en la escuela, que sean buenos hijos, que sean educados, pero nunca lo han visto de nosotros. Porque no hay palabra de Dios en nuestra vida. No hay quien les indique lo que es bueno, lo que es malo. No tienen un modelo, no tienen una referencia. Es muy triste que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no tengan una referencia, un modelo a quien seguir. Que digan, quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá, o como mi abuelo, o como mi tío. Tristemente no lo hay. Los pobres están solos, no tienen referencia. Y al no tener referencia, al no tener límites, de repente creemos que lo saben todo, que son muy maduros. Y eso sí, los papás nos sentimos orgullosos porque, no, es que mi hijo es muy inteligente. Es que el psicólogo dijo, es que la maestra dice, no, está por encima y creemos que eso está bien. Es más, creemos que eso es la verdad. Y no nos damos cuenta que los niños desde la primaria empiezan a tener sexo. Y tienen muchos juegos donde tienen relaciones sexuales como un juego los niños de primaria, 5, 6 años en adelante. Incluso hay juegos que tienen nombre y no los voy a decir porque es muy fuerte. Las drogas, el alcohol es una salida. De repente nuestros niños se están cortando la piel
para causarse dolor, porque es un dolor que pueden controlar, porque hay otro dolor en su corazón de sentirse solos que no saben cómo lidiar con él. Buscan todo tipo de escapatorias. Hay crisis de identidad sexual tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres empezamos a actuar como mujeres y de repente hacemos a nuestros hijos hombres muy delicaditos. Que no brinque, que no se moje, que no ande descalzo, que no se canse, trabajaste mucho y los hacemos débiles. Y los hombres empezamos a actuar como mujeres. Incluso buscamos un cuidado exacerbado de nuestro físico, ¿no? Y de repente hay quienes se depilan las cejas, ¿no? Se pintan el pelo. Y los jóvenes no saben qué es un hombre o qué es una mujer. Los hombres actuamos como mujeres, cada vez más débiles. Hay jovencitos, son personas de mi edad que no saben usar un martillo, no saben usar un desarmador. Hay quienes no tienen esta capacidad de saber qué es la hombría y están luchando y están dudando. Las mujeres ahora actúan como hombres. Y los jóvenes nos los llevamos ahí en medio de este conflicto de intereses y están desorientados. Mujeres adultas que actúan como chavitas, que se visten como chavitas, que hablan como chavitas. Niñas con un exceso de sexualidad, de sensualidad. Crece la homosexualidad entre los niños sin siquiera saber qué significa eso. Yo sé que la homosexualidad es un asunto muy delicado a tratar, pero qué casualidad que cada vez se está creciendo más. Y no es porque los niños sean homosexuales o las niñas sean homosexuales, sino porque están confundidos. No saben qué es un hombre, no saben qué es una mujer, no saben lo que significa. Y esta moda de la homosexualidad los está destruyendo. Y hay un adoctrinamiento, porque lo que ven en las redes sociales, lo que ven en la televisión, lo que ven en las películas, es que cada vez es más expuesta la homosexualidad como algo tan normal que no importa si tú lo haces o no lo haces. Es más, no puedes señalar, no puedes agredir. Y yo espero no agredir nunca a nadie, pero sí enseñar los principios bíblicos. Y se viene cada vez más fuerte este adoctrinamiento que empezó desde los años 60 y va a ir creciendo y va a ir tomando fuerza. Y en estos días me llegó un documento donde una iglesia en Calacuaya, es muy conocida esta iglesia, donde hace una invitación a la iglesia, a los pastores, que nos levantemos porque quieren censurar a todos los pastores con multas. Se lo leí a mi hija, al querer mencionar algo negativo acerca de la homosexualidad. Este adoctrinamiento ya empezó en nuestros hijos. Niños de 6 años que dicen que salieron del closet. Niñas de 5 años, 6 años que creen que son homosexuales, que creen que les gustan las mujeres, porque nunca han sabido lo que es un hombre, lo que es una mujer. Con esta ideología de género, los hombres empiezan a actuar como animales. Y no es una ofensa. No sé si supieron de un hombre en España que se mandó, ¿cómo se llama? Injertar aletas, porque él dice que él es un pez. Otro hombre en Canadá que él dice que es un perro. Otro creo que en Alemania, donde él dice que es un caballo. Y se tienen que respetar sus derechos. Esto se está saliendo de control. Esta ideología de género, le estoy poniendo ejemplos donde las leyes están protegiendo lo que están diciendo estas personas. Donde un hombre de 54 años está viviendo como si fuera una niña de 4 años y una familia lo adoptó. Y este hombre era esposo, tenía familia y tiene hijas. Pero él ha tomado la decisión de ser una niña de 4 años. Y así vive. Y así lo tratan porque son sus derechos. Suena absurdo, suena tonto, pero es lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Se cambian de género, se cambian de edad. Sus maestros, los maestros de nuestros jovencitos, sus maestros, sus mentores, sus héroes son youtubers, son tiktokeros, son influencers.
que destrozan sus mentes, destrozan su corazón, destrozan su manera sana de ver la vida. No estoy diciendo que todos sean así, pero ni siquiera sabemos a quiénes están siguiendo, con un lenguaje cada vez más limitado. No sé si se han dado cuenta, los jóvenes no se saben expresar, no tienen vocabulario, se pelean por mensajes y no se entienden porque no saben redactar, no saben escribir, no saben hablar, no saben escribir, además de utilizar un lenguaje obsceno innecesario y cada vez más tirando a lo vulgar, a lo corriente, a lo bajo. Qué raro que cuando hay libertad de expresión no se utilice para elevarnos, para elevar nuestro intelecto, sino siempre tiramos hacia abajo. Y de repente, si tú le haces la observación a alguien, es que así no se escribe. ¡Ay, eso qué! Esa frase que me súper choca, me súper molesta. Porque ahora ya no puedes tener una discusión con alguien, porque los jóvenes no tienen pensamientos profundos. No saben argumentar una idea. Jovencitas que defienden el derecho de la mujer y permiten conscientemente que sus novios les peguen, las maltraten, o que anden con otra y con otra y con otra, y pues ni modo, así nos gusta, así estamos cómodos. Pero defienden el feminismo. Sus héroes son la Reina del Sur. Tipos de programas que exaltan el narcotráfico y le aplaudimos. Ahí está, se me olvidó cómo se llama, la Reina del Sur, ¿no? Los aplaudimos y vemos toda la serie, ¿no? Y nos espantamos de que haya tanta violencia en nuestras ciudades, de que se esté creciendo la drogadicción. Y obviamente, en vez de asumir mi responsabilidad de permitir que eso entre a mi casa, es más fácil echarle la culpa al gobierno. Y es que mataron 3, y allá crece el narcotráfico, y mis hijos ya los anexaron, y es que el gobierno, no es el gobierno, es porque tú y yo no cuidamos las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, y abandonamos a nuestros hijos a su suerte. No saben hablar, no saben escribir, lenguaje obsceno, sus héroes son antihéroes, no saben disfrutar la música, piensan que el reggaetón o la banda son música. Y no se dan cuenta de todo el lenguaje tan obsceno que contienen y cómo denigran a la mujer. Pero si tú le dices a alguien, oye, tú eres defensora de las mujeres, eres feminista, ¿cómo puedes escuchar esa canción? ¿Cómo le puedes aplaudir? La misma respuesta, no te metas. Ay, ¿eso qué? Ay, tú no entiendes, porque no tienen argumentos. No saben de qué se trata. ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay tantos homicidios? ¿Por qué los feminicidios? ¿Por qué trata de blancas? ¿Por qué nos da miedo que nuestra hija salga tarde con sus amigos o con sus amigas? ¿Por qué estamos preocupados? Porque nuestra sociedad se ha pervertido. Porque hemos hecho a un lado los principios bíblicos. Porque yo como papá no he estado al pendiente. Y lloramos cuando nuestros hijos están en drogadicción. Lloramos cuando nuestros hijos no salen adelante, pero nunca reflexionamos en asumir nuestra responsabilidad. Nuestros jóvenes no tienen pensamientos profundos. No saben argumentar una idea. Es raro, no saben apreciar la música, la buena música. Y no porque tenga que gustarte determinado tipo de música, la ópera, no, sino que no saben lo que es la música. No saben apreciar un buen libro. No saben apreciar un cuadro, una pintura, una escultura. No saben de qué se trata el arte. No saben lo que es una buena película. No saben lo que es el buen cine. Se conforman con ver Rápido y Furioso y piensan que es lo máximo. Ya me perdí. Estoy un poco acelerado por esto. No hay orden. No hay limpieza. No hay estructura en sus vidas. Para los jóvenes la puntualidad es algo que no se percibe. Y lo puedo ver, ¿no?
Citamos de repente a una jovencita aquí en la casa para platicar, tenemos un proyecto, ya voy para allá, ya voy para allá. Nos quedamos de ver a las 5 de la tarde, ya voy para allá. Bueno, podemos esperar 5 minutos, ya voy para allá, ya voy para allá. Y ya no llegó. Y en vez de hablar y decir, no voy a ir, ya voy para allá, porque no tienen esta noción de orden en sus vidas. No saben respetar el tiempo de los demás. No saben respetarse. Y de repente no se dan cuenta que al no respetar, al no tener orden en su vida, van perdiendo valor como personas. Porque entonces yo ya no creo suficientemente en esa persona. Yo sé que pudo haber tenido algún problema, algún incidente. El problema es que es algo recurrente. Yo sé que todos podemos llegar tarde en algún momento, pero cuando es algo constante es porque no tienes estructura en tu vida, no tienes orden, no tienes disciplina. No hay limpieza. No saben respetar. Tutean a los mayores, y no porque el hablarle de tú sea algo incorrecto, sino porque no hay un respeto. No hay un respeto al maestro. No hay un respeto a veces al pastor. No hay un respeto al presidente. Nos escuchan a nosotros hablando mal del presidente, hablando mal de nuestras autoridades. ¿Qué esperamos que hagan ellos? No tienen educación. Y al hablar de educación, no es que no vayan a la escuela, sino que no, lo más elemental, no tienen modales. No saben cómo poner una mesa. No tienen modales de decir buenos días o buenas tardes, de decir con permiso, de decir gracias. Y esto se está perdiendo cada día más. Y no estoy juzgando, estoy describiendo lo que están viviendo ellos. Es solamente una descripción. Yo sé que tú puedes decir, no, mi hijo, no, él sí dice con permiso y por favor. Sí, estoy hablando en términos generales, porque es cierto que hay padres que se han encargado de estar al pendiente de la educación de sus hijos y es algo admirable. Tengo amigos que admiro profundamente por el cuidado que tienen hacia su familia y obviamente salen adelante como familia, personalmente. Es admirable. No tienen educación, no tienen modales, no saben apreciar las cosas buenas. Como decía, no saben apreciar la música, no saben que es una buena película, no saben disfrutar un libro, no saben comer. Porque pídele una pizza, pídele ahí unas alitas. Y atiborramos a nuestros hijos no de alimentos, sino algo, ese término tan espantoso que es comida rápida. La filosofía atrás de la comida rápida es que se llene, no importa si lo nutre o no, con que se llene. Dale mucha sal, dale mucho azúcar, no importa, no me importa si lo está nutriendo, no me importa si es beneficioso para él, mientras no me esté molestando, con otras palabras, llénalo. No saben lo que es una buena comida, no saben lo que es disfrutar un buen platillo mexicano, porque no me estoy refiriendo a una buena comida como ir a un gran restaurante que tal vez algunos pudiendo ir no son capaces de hacerlo, pero no saben disfrutar una sopa, unos frijoles bien hechos, porque es más fácil darles, cómete algo, ay, cómprate algo, me compré un gansito, me compré una coca, ay, bueno, algo que traigas en la panza. Una maruchan, y de repente a nuestros hijos creemos que los estamos alimentando y que estamos cumpliendo, pero solamente los estamos llenando de cosas. No saben valorar la vida. ¿Y con qué ligereza hablan del suicidio? ¿Con qué ligereza todos ahora están deprimidos y necesitan ir al psicólogo porque está deprimido el jovencito, la señorita? ¿Con qué ligereza escucho hablar a las jovencitas del divorcio como si fuera a escupir un chicle del aborto, como si fuera a escupir un chicle masticado? No saben el valor de la vida. No lo saben. Arriesgan su vida de una manera tan absurda, tan tonta, tan estúpida, en una motocicleta o ir a alta velocidad, porque no saben el valor que tiene la vida. No saben el valor de los recursos que tenemos, del dinero que hay, de la ropa que tenemos, de la comida que llegamos a tener.
No tienen sentido de propósito, hacia dónde vas en la vida. Y de repente algunos sueñan mucho, pero son sueños frijoleros. Yo voy a hacer y tengo, pero en realidad no saben ni lo que quieren, porque no se conocen a sí mismos. No saben si van o no van a algún lado. Y dicen vivir en depresión, sin saber ni siquiera lo que es tener un problema de depresión, porque son tan débiles que no podrían soportarlo. Generaciones que son tan débiles que cuando viene una pandemia no saben qué hacer, están desesperados y van y hacen fiestas porque no pueden soportar el peso de un encierro. Sí, se prolongó. Sí, es muy grave lo que sucedió, pero no pueden soportar el peso de sobrellevar algo difícil, algo duro. Son tan débiles que se deprimen y salen y se arriesgan y se burlan de los que sí se quedan en sus casas. Esto está fuerte, ¿verdad? Por eso la Biblia nos pone estas enseñanzas en la palabra de Dios. Dicen los expertos que estamos viendo la generación más idiota de la historia. Lo dicen los expertos, los conocedores, los que estudian a la gente, los sociólogos, han llegado a esa conclusión. ¿Pero por qué hemos llegado hasta allá? Porque nosotros los padres evadimos toda nuestra responsabilidad de instruirlos, porque educar a un hijo es mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Y claro, es más fácil no tener hijos o abandonarlos que asumir la responsabilidad como hombres, como mujeres. De repente todos nos llenamos la boca diciendo, no, es un guerrero, es una guerrera. Pero en realidad solamente lo dicen porque son capaces, han logrado irse a divertir, hacer su vida, ser felices, buscar su felicidad. Y los hijos que de repente no saben si comieron o no comieron. No saben quiénes son sus amigos. No saben, de repente los papás, no sabemos si nuestros hijos están teniendo relaciones como si fueran unos animales. ¿Con quién sabe quién? Es muy fuerte esto. Y es que entre menos nos molesten, entre menos te metas conmigo, hija, y mira, vamos a hacer un convenio. Yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. No me juzgas quiénes son mis novios o mis novias. No me dices a qué horas tengo o no tengo que llegar a la casa. Y tú puedes hacer lo que se te dé la regalada gana. Nos deshacemos de ellos. Y obviamente usamos estos términos. Buscamos la manera de justificarnos y llegamos a decir, es que somos amigos. Es que soy el mejor amigo de mi hija. Y es mi mejor amiga. Qué cosas tan absurdas llegamos a pensar. Claro. Es que esto nos conviene y te dejo hacer lo que quieras, no me molestas. Yo puedo hacer mi vida, puedo buscar mi felicidad. Y esto que he comentado solamente es un pequeño ejemplo de las cosas que vive nuestra sociedad el día de hoy. Pero como dije hace un momento, el propósito no es juzgar, no es señalarte, no es decir, mira lo que estás haciendo. No, es que juntos, todos, volvamos a la palabra de Dios. Se vienen tiempos de cambio. Sí, estamos viviendo una nueva era. Me han preguntado mucho, ¿estamos en los tiempos finales? Sí estamos en los tiempos finales. Están terminando una época y estamos empezando otra. Si tú me dices que si ya viene el Señor, no, todavía no va a venir el Señor. Aunque muchos digan que sí, no, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice cuáles son las condiciones y esas condiciones todavía no están. ¿Cómo va a venir el Señor y nuestros hijos perdidos? O nosotros mismos estamos perdidos. Yo creo que estamos en tiempos de reinicios. ¿Por qué no empezamos otra vez? Pero ahora empezamos bien, poniendo la palabra en nuestro corazón. Tomarla y hacer lo que ella dice. Dice, y las repetirás, hablarás de ellas. Sí, nuestros hijos se van a hartar, pero va a llegar un momento en que la semilla que sembramos con sabiduría va a dar fruto y van a ser felices. Y no van a necesitar ni drogas, ni alcohol, ni tener sexo desordenadamente, ¿no? No van a necesitar un psicólogo que los ayude porque están deprimidos.
sino que les vamos a enseñar y nosotros tenemos que ponernos como el modelo. No tienes que esperar que el modelo sea el pastor, que sea la iglesia. Algunos con qué facilidad se deslindan de su responsabilidad y culpan al maestro, culpan al pastor, culpan al gobierno de lo que te corresponde a ti, de lo que me corresponde a mí. ¿Por qué no empezamos otra vez? Venimos de una pandemia, venimos de un tiempo difícil, peligroso, duro. Gracias a Dios están cambiando las cosas, ya están mejorando. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para empezar y hacer las cosas bien? A lo mejor tú sientes que ya perdiste mucho con tus hijos, pero si entregamos nuestro corazón a Dios y nos ceñimos a su palabra, no hay tiempo perdido. Porque en Dios todo puede ser redimido, aún el tiempo, aún los años, aún las cosas que perdimos, en Dios todo puede ser redimido. ¿Y cómo? Guardando sus palabras en nuestro corazón y ser celosos de lo que hay aquí. Cuando somos honestos y somos transparentes. No de que mi hijo agarre el celular y a ver, no, estas son cosas personales. Porque sabemos que hay fotografías que no tienen que ver, conversaciones que no son correctas. Pero cuando está la palabra de Dios en nuestros corazones, somos genuinos, somos transparentes. Sí, tenemos errores, tenemos fallas, por supuesto, pero eso es muy diferente a llevar una vida en desorden. ¿Por qué no dejamos que la palabra de Dios empiece a afectarnos? ¿Por qué no la creemos? ¿Por qué no empezamos a hacerla nuestra? ¿Por qué no empezamos a modelar nuestra vida personal, íntima, nuestro mundo interior con la palabra de Dios y nos proponemos ser el ejemplo de los demás? No solamente de mis hijos, sino como padres, como madres, asumir la responsabilidad de ser ejemplo para mi hijo. Tengo 2 hijos, de ser ejemplo para ellos, pero tengo sobrinos. Y siento en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, que tengo que ser ejemplo para mi sobrina Ivana, para Berti, para Daniela, para Enriquito, para Matías. Pero no solamente para ellos, para los jóvenes de mi iglesia. Y para mis vecinos, que puedan ver un modelo de un hombre, de una mujer, que sí con sus fallas y con sus errores, son genuinos en su corazón hacia Dios. Me preguntaron hace unos días, mi hija me preguntó que por qué no me tatuaba. Pues todos se tatúan, ¿no? Le dije, para que tus hijos cuando los tengas vean cómo es un hombre que tiene una piel limpia. Porque todo el mundo se está tatuando, ¿no? ¿En qué vamos a ser diferentes nosotros? Creo que es el momento de creer la palabra, de pensar en la palabra, de hablar en la palabra, de comentar la palabra, de oír la palabra, de reflexionar la palabra, de meditar en la palabra, de vivir la palabra, de moldear nuestra vida con la palabra, con su sabiduría y con su inteligencia. No dejar a nuestros hijos al abandono de una manera irresponsable, porque ellos son como saetas en manos del valiente y ellos van a llegar tan lejos como tú los dirijas, van a llegar tan lejos como tú los impulses, van a llegar a hacer todo aquello que tú les permitas como padres, como madres, que ellos sean. Es la herencia que Dios nos dio. Es nuestro pasaporte al futuro. Es la semilla que nosotros estamos dejando como un legado en este tiempo histórico de que pasamos por aquí, de que dejamos una marca y una buena marca, que dejamos un ejemplo y un buen ejemplo. Basta ya de que nuestras generaciones se pierdan y solamente nos quejemos. Basta ya de que estén confundidos en su identidad sexual. Basta ya de que vivan en un mundo lleno de violencia, lleno de secuestros, lleno de pornografía, lleno de violencia a las mujeres. Basta ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando tú y yo asumimos esta responsabilidad. Hay algunos que se pueden reír ahorita y algunos están riendo. Pero hay otros que están asumiendo y están considerando lo que estoy diciendo. Porque no solamente tienes que ser ejemplo a tus hijos, sino a tus nietos. Porque estas palabras que yo te intimo hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás y dice a tus hijos, a tu hijo y al hijo de tu hijo. Es decir, a las siguientes generaciones, para que a ellos les vaya bien. Tenemos que pensar en hacer un camino para ellos. Los musulmanes es una cultura y una religión donde ellos no se avergüenzan de adorar a su Dios.
donde a determinada hora del día ellos se arrodillan a hacer sus oraciones. Creo que lo hacen 5 veces al día. Cuando un niño nace, ellos se acercan y lo primero que escucha un bebé musulmán de sus padres o de cualquier persona es: Alá es Dios. ¿Por qué no nosotros tomar ese buen ejemplo y decirles a nuestros hijos y a los pequeños: oye, oh Israel, oye Pedro Emilio, oye Dana, escucha, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en esta casa amamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que estas palabras, hijos, estén en tu corazón. Cuida tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Motivamos mucho en la iglesia, en Árboles de Justicia, a ser devocionales. Todos los días tener lectura de la palabra de Dios, orar y tomar notas. En poco tiempo vamos a hacer una transmisión especial para enseñarles acerca de cómo se hace un devocional. Y también tenemos otros planes, talleres de hombría, qué falta hace, talleres sobre la familia de acuerdo al propósito de Dios. En fin, oren por nosotros los pastores, porque estamos ante el desafío de una nueva normalidad, sí la hay, pero que esta, junto con toda la iglesia de Jesucristo, la empecemos bien, basándonos en la palabra de Dios. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra y por el desafío que hoy nos presentas. Y Señor, perdónanos por abandonar a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, por ser tan irresponsables y pensar de una manera tan egoísta que te hemos quitado de nuestra vida. Y que los hemos arrastrado a ellos también a vivir una vida de infelicidad, de miseria intelectual, moral. Y Padre, hoy ayúdanos. Te pido que toques el corazón de cada persona que escuche este mensaje para recobrar los valores tuyos, los valores bíblicos, Señor, y vivir como tú quieres que vivamos, que nos vaya bien. En el nombre de Jesús.